En este bloque queremos conocer un poco sobre cómo están trabajando los productores del sector agrícola en lo que viene a ser el Chaco paraguayo, y para ello ya nos acompaña un amigo de ProAgro. Estamos hablando del productor Marcos Cain, que viene a comentarnos un poquito sobre el desarrollo del trabajo que realizan. ¿Qué tal, señor Marcos? Bienvenido a ProAgro. Hola, Séfora, ¿cómo estás? Queremos Muchas conocer gracias. un poquito sobre cómo vienen trabajando. Seguimos siempre el trabajo que realizan, ¿verdad? Y ahora me había comentado fuera de cámara que están trabajando con la cosecha a full. ¿Cómo están? Y realmente, a diferencia del año pasado, creo que venimos a la Expo con una sonrisa, ¿no? El año pasado realmente la pasamos mal, no tuvimos cosecha en el caso nuestro. Y bueno, estamos en plena cosecha de soja, hoy con un avance alrededor del 25%, con buenos rendimientos en líneas generales. Y nada, esperemos culminar una buena zafra. Realmente el productor chaqueño en general, no solo nosotros, necesitamos una buena zafra, obviamente porque tenemos que hacer frente a compromisos de la zafra pasada que tuvimos erogaciones y no tuvimos ingreso. Entonces, nada, poder cubrir esos quebrantos que tuvimos el año pasado creo que es una muy buena noticia para nosotros, ¿no? Qué importante lo que mencionó, porque el año pasado conversábamos, el panorama era muy negativo, no había lluvias, la sequía estaba impactando fuertemente. En este caso, este año tuvimos bastantes precipitaciones, muchas más de la esperada. Sí, es un año atípico en cuanto a las precipitaciones por la cantidad. Nosotros llevamos un acumulado desde el 20 de septiembre a la fecha de 1.318 milímetros. A diferencia del año pasado, lo que sí está mucho mejor es la distribución de esas precipitaciones. Tuvimos lluvias de 40 milímetros, 50, 60, 70, que fueron mejor absorbidas por el suelo. O sea, el año pasado tuvimos bombazos de lluvia de 150 milímetros, 200 milímetros en 2 días, y prácticamente esa agua no fue agua útil, ¿no? Porque hubo mucho escurrimiento. Entonces la distribución de este año fue mucho mejor, las temperaturas estuvieron mucho más bajas, y eso hizo que, que tengamos una zafra aceptable, ¿no? Si bien las últimas precipitaciones afectaron algunos cultivos y algunas zonas, en líneas generales estamos bien, ¿no? Creo que va a ser un buen año agrícola y ganadero, gracias a Dios, ¿no? Importante. Hablaba justamente de la cosecha. En cuanto a lo que vino a ser la siembra, ¿pudieron iniciar en tiempo? ¿Hubo inconvenientes al inicio? Porque a nivel país tuvimos inconvenientes en otros sectores, en otras regiones. Sí, particularmente nosotros, tuvimos una ventana de siembra desde el 9 de enero al 11 de febrero. Años anteriores sembramos previo a Navidad algo, después de Navidad. Y bueno, un poco recorriendo, viendo otras experiencias, cambiamos un poco la fecha de siembra y la distribución de esa ventana. Es decir, el mismo área lo distribuimos prácticamente en un mes. Entonces eso lo que nos hace a nosotros es mitigar riesgo climático, básicamente de precipitaciones, o escapar a temperaturas altas o altísimas que tuvimos en enero pasado. Y si bien realmente le quitamos potencial a esa soja yéndome a un 10 de febrero, pero le doy un poco más de estabilidad al sistema, digamos, de producción. No voy a buscar un techo altísimo de rendimiento, pero voy a buscar estabilidad al sistema, ¿no? O sea, con un piso de 2.000 kilos, nosotros en campo alquilado tenemos una renta, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es buscar estabilidad al sistema con diversificación de las fechas y diversificación de cultivos. Tener más cultivos en el portfolio nos ayuda a mitigar riesgos. Hablábamos en otras oportunidades en ProAgro con usted sobre esa diversificación. Tenemos diversificación, digo bien, de cultivos. ¿Cuáles son esos cultivos con los que están trabajando, además de la soja, que ayuda a poder generar ese crecimiento agrícola en la zona? Nosotros estamos fuerte con lo que es poroto dentro de la línea de especialidades, el poroto mungo. El poroto es un cultivo que nosotros lo estamos metiendo con una fecha posterior a la soja, alrededor del 10 de febrero estamos iniciando nuestra siembra
hasta el 5 de marzo como tope. Es un cultivo que en 90 días se logra, llegamos a cosecha, tiene un mercado muy interesante, muy estable, hay compradores en Paraguay, entonces a nosotros nos parece atractivo también. Por el costo, estamos alrededor de un 30% a menos en el costo de producción que la soja. Y bueno, y lograr un cultivo en 90 días, 95 días también lo hace atractivo, ¿no? Entonces, el mungo, el maíz, evaluando la posibilidad de llevarlo a kilos de carne, el negocio está interesante para pasar ese maíz a kilos de carne. Y después evaluando alternativas, como hoy tuvimos una charla escuchando de cártamo o de girasol, son alternativas que están apareciendo en el Chaco, habiendo industria, creo que se hacen muy atractivas, ¿no? Con respecto al sorgo, ¿cómo vienen trabajando con el sorgo? Y es un cultivo que solemos conversar, puede ser muy rentable y puede ayudar al crecimiento del sector agrícola. Sí, el sorgo, o sea, yo lo que veo que es un cultivo donde tenés, es bien rústico, tiene fácil manejo y tiene un destino más allá de la industria para el ganadero local, ¿no? Entonces, es lo mismo que el maíz planta entera. El caso del sorgo, podemos hacer un sorgo planta entera y hacer un silo o un sorgo cosecha grano húmedo con destino ganadero. Cada vez está más fuerte obviamente el sorgo, pero yo lo evalúo al sorgo que está cada vez más fuerte porque todavía no hemos encontrado romper ciertas barreras en la producción de maíz. No podemos pasar 5.000, 5.500 kilos, ¿no?, de maíz. Se nos está haciendo difícil explorar techos de producción más altos, más allá del costo, ¿no? Entonces, hoy el maíz prácticamente el productor agrícola está empatando y la herramienta para tener renta con eso es pasarlo a kilo de carne. ¿Y por qué lo hacemos? Es porque mejoramos el ambiente para el cultivo siguiente, que es la soja, ¿no? Entonces, pero sobre esa área uno no está prácticamente obteniendo renta, ¿no? Entonces el cultivo de maíz estamos trabajando, pero nos falta mucho por explorar. Algo que llama mucho la atención del Chaco es esa integración entre la ganadería y la agricultura. Ya lo mencionaba anteriormente, ¿cómo vienen trabajando en esa integración entre ambos sectores? Y bueno, un poco como te decía, en el caso nuestro estamos viendo de hacer pastoreos cortos en rastrojo de maíz con rusiciensis, con Brachiaria rusiciensis, con una categoría de desmamante de 180 a 200 kilos, poder aprovechar todo ese follaje que tenemos y después obviamente pasar ese maíz producido en el campo, tanto planta entera como grano húmedo, para poder mejorar la renta de ese área agrícola. Más rápidamente, yo pasando ese maíz a carne, a kilos de carne, le aporto $30 por hectárea más a mi utilidad agrícola, ¿no? Entonces lo hace bastante interesante poder pasar, que la ganadería le devuelva esa renta a la agricultura, ¿no?, pasando a kilo de carne. Sí veo que hay más agricultores volcándose a la ganadería, ¿no? Normalmente era el ganadero el que se volcaba a la agricultura. Hoy está haciendo esa migración del agricultor a la ganadería, ¿no? Y está buenísimo. El Chaco es ganadero por excelencia, ¿no? O sea, creo que la agricultura es un complemento. La agricultura comercial hay que hacerla con mucho respeto, ¿no? Estamos en un ambiente frágil, ya lo vivimos muchos años, que te da y que te quita, ¿no? Pero hay que tenerle respeto. Existe mucho potencial, tanto agrícola como ganadero en el Chaco. Sin duda, tenés la pista acá enfrente y los animales. Yo hace 15 años que estoy viviendo acá y realmente el crecimiento que tuvo la ganadería es exponencial y es espectacular. No tiene nada que envidiarle comerte un bife acá en Paraguay que comértelo en Buenos Aires o en Uruguay, o sea, con otro tipo de animales. Realmente es muy bueno. Y con respecto a la agricultura,
obviamente que la vedette por rentabilidad es la soja, ¿no? Pero hay que respetar los ambientes. Hemos tenido ambiente de 4.000 kilos, 4.500, sí, pero no es la generalidad, ¿no? Hay que hacer presupuesto más austero y trabajar con ser conservador para darle sustentabilidad, ¿no? Algo que ustedes vienen trabajando desde CREA es en la zonificación del Chaco. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo están trabajando? Y también la importancia de poder lograr ese proyecto. Sí, desde la PAX, desde la Asociación para un Chaco Sustentable. Estamos trabajando con eso hace un tiempo. La realidad es que no hemos avanzado mucho, son proyectos que son en un plazo de 5 a 10 años para llevar adelante investigaciones, son costosos. Entonces, bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Para la zonificación, obviamente, nos falta mucha información estadística, con validez estadística. Si bien está la PAX, estamos en el CREA Mariscal también, que trabajamos muchos productores, que compartimos esa información, pero necesitamos información estadística. El Chaco es muy grande, tenemos prácticamente el Chaco nos abarca 4 isohieta, estamos desde Pozo Hondo de 400-500 milímetros a Carmelo Peralta con 1.200 milímetros, entonces no todo el Chaco es igual para la ventana de siembra, no todo el Chaco tiene la misma calidad de suelo, no todo el Chaco es agrícola, entonces por eso un poco la zonificación, ¿no? El poder manejar información para poder quitarle mayor provecho. Así mismo. Con respecto al algodón, un rubro también que se destaca en el Chaco, ¿cómo vienen trabajando? ¿Qué información maneja? Bueno, con respecto al algodón, la intención de siembra que teníamos por APAX era alrededor de 55.000 hectáreas. No tenemos realmente las hectáreas efectivas sembradas todavía, lo vamos a saber en cosecha, estamos a 15 a 30 días de inicio de cosecha. El algodón, obviamente que es un cultivo noble, rústico, fue afectado, sí, por las últimas precipitaciones, fue afectado mucho algodón en la parte inferior, podridos, todas sus bochas, pero bueno, es un cultivo noble en el Chaco, que obviamente tiene un costo más elevado que la soja, porque cada una hectárea de algodón yo hago 2 de soja o 3 de mungo. Interesante para un sistema de rotación, porque la semilla del algodón también se usa como subproducto animal para alimento. Creo que lo que debemos trabajar más, productores e industria, es en clarificar la comercialización del algodón o la tipificación de la comercialización. ¿Por qué? Porque es un cultivo de más o menos 900 a 1.000 dólares de inversión, es una inversión alta, que la parte financiera, desde que uno manda la cosecha o su algodón en rama hasta que se hace todo el proceso de desmote y comercialización, pueden pasar 90 días. Entonces se hace bien largo la parte financiera, está llegando casi a un año de ciclo, cuando vos tu soja entregás hoy y cobrás en 48 horas, ¿no? Y la claridad en los rindes de desmotes, en las tipificaciones, creo que hay que aprender más en el caso, o la industria tiene que ser un poquito de maestro hacia los productores, ¿no? Yo veo que el crecimiento del algodón fue propio de quien se tiene que abastecer de la misma industria, salen a producir su propio algodón, pero hay muchos productores que han salido del negocio del algodón. Nosotros mismos salimos por esa no claridad en el sistema, ¿no? Es noble, es rústico, es súper adaptado al Chaco, pero hay que clarificar la parte comercial. Qué importante. Con respecto a la parte comercial, señor Marcos, ¿cómo vienen trabajando con, ya hablaba de lo que es la producción, el desarrollo, ahora con la comercialización y también con los precios? Principalmente con el precio de la soja, en esta campaña estamos teniendo inconvenientes con el precio al inicio, justamente, y no venimos repuntando. ¿Cómo están trabajando con eso? La verdad que el productor muchas veces se ocupa o nos ocupamos de
producir y nos olvidamos de la parte comercial muchas veces, ¿no? Es P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Y la cantidad es importante, pero si el precio fijado o el precio tomado es bajo, no termina siendo tan buena la ecuación de rentabilidad del negocio. Ahora bien, en diciembre, por ejemplo, tuvimos basis de -5. En enero tuvimos basis de -45 y de ahí se fueron a 70 y hasta $80 por tonelada. Entonces, ese spread que uno deja de ganar es muchísimo. Entonces hay que ver cómo se va moviendo el mercado. Hay información disponible y empezar a tomar posiciones, porque realmente dejar de ganar 60, 70, $80 por tonelada es mucha plata y puede ser la rentabilidad de tu negocio que vos la estás dejando de ganar por una cuestión comercial y no productiva. Entonces, si bien claro que Chicago bajó, eso no lo maneja el productor, muchas veces está manejado por papeles y especulaciones financieras, pero los basis locales uno sí tiene esa información para poder manejar y ir tomando posición. Entonces, nosotros hemos tomado basis de -5, -6, -10 y hoy por hoy estamos en basis de -45, -50 y realmente esa diferencia es en años que estás fino, te puede ser tu rentabilidad, ¿no? Entonces creo que hay que darle atención. Lo mismo con las especialidades, nosotros estamos haciendo un área importante de especialidades y prácticamente sembramos ya con un piso de base del precio, ¿no? Entonces sabemos nuestros costos y sabemos a qué posición vamos a vender. Después, bueno, va a depender del rendimiento, pero vamos tomando posiciones de mercado para por lo menos poder cubrir nuestros costos, ¿no? Nuestros rindes de indiferencia. Ahora hablando un poco del evento que se realiza, esta Expo Pioneros en su 6ª edición, ¿cuál es la importancia de poder realizar esta plataforma justamente de negocio y poder compartir con los diferentes sectores? Para mí es súper importante porque acá se nuclea el ganadero, se nuclea el agricultor, se nuclea el prestador de servicio. Es una fiesta del agro, ¿no? Digámoslo así. Se hacen negocios. Te encontrás con gente que no ves muy seguido porque realmente el Chaco es grande y no todos los días ves a los proveedores. Podés ver tendencias de mercado, cómo va a venir el glifo, cómo va a venir el cletodin, el paraquat para la zafra siguiente, porque vienen importaciones de China. Entonces, cosas nuevas como el algodón, el cártamo, realmente creo que es muy bueno, hace muy bien y nada, yo celebro, felicito a la organización porque realmente es una muy linda muestra que tenemos acá en el Chaco Central. Para ir redondeando, señor Marcos, entonces tenemos una campaña agrícola bastante positiva en comparación a años anteriores. Comparativamente con la zafra 23-24 es muy buena, ¿no? Vamos a tener cosecha. En el caso nuestro veníamos con un quebranto de $202 por hectárea, ¿sí? De la zafra anterior, y que creo que esta zafra va a compensar el quebranto anterior. Entonces tenemos que celebrar poder pagar esta zafra y la zafra anterior, ¿no? En una sola zafra, creo que si es así, el Chaco es muy generoso. Muchísimas gracias por su visita, por pasar a comentarnos un poquito todos estos detalles y seguramente vamos a estar conversando más adelante. Gracias, fue un gusto como siempre.